Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos de Bolivia Web TV? Es un verdadero placer iniciar esta semana con ustedes informándoles sobre el principal acontecer desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Ervin Bazán. De inmediato a las informaciones de este lunes 25 de mayo. En el arranque les contamos que BOA busca abrir nuevas rutas para sus vuelos al extranjero. Boliviana de Aviación se encuentra en tratativas para poder aperturar las rutas hacia Asunción de Paraguay y Washington, Estados Unidos. Asimismo, se anunció que la estatal abrirá vuelos nocturnos a la ciudad de Sucre cuando se culminen los trabajos en el aeropuerto Alcantarí de esa localidad. Estamos trabajando para tratar de abrir Asunción de Paraguay y también vamos a abrir Washington. Ese es el nuevo objetivo, informó Ronald Caso, gerente nacional de BOA. El ejecutivo también comentó que el segundo semestre del año realizarán una alianza con una empresa europea para volar hasta Madrid y ahí, junto a esa compañía, se podrán conectar a todo el mundo. Ahí no podemos dar el nombre de la empresa, dijo. La aerolínea estatal fue creada hace 6 años con un capital de $15 millones y actualmente tiene un patrimonio de $63 millones. Hemos cuadriplicado el patrimonio en estos años, finalizó el gerente de BOA. Se fuga de Bolivia el ex asesor del presidente peruano y su fuga genera polémica entre Bolivia y Perú. El gobierno moviliza a la policía y las Fuerzas Armadas con el fin de dar con el paradero del empresario peruano Martín Belaúnde. El ex asesor del presidente del Perú, Ollanta Humala, fugó de su domicilio de La Paz, zona bajo Llojeta, donde guardaba la detención domiciliaria. La fuga de Belaúnde corrió luego de que el Tribunal Constitucional de Bolivia rechazara el viernes reciente 2 recursos planteados por la defensa del empresario peruano, orientados a revocar su detención y evitar su extradición a Lima. Así lo informó la prensa boliviana. El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado a tempranas horas de este lunes en el que confirma la fuga de Belaúnde. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, admitió este domingo desde Palacio de Gobierno que efectivos policiales están implicados en la fuga del empresario, hecho ocurrido la madrugada de este domingo en la ciudad de La Paz, y anunció que ha dispuesto que todos los sistemas de seguridad, incluyendo las Fuerzas Armadas, para que busquen al ciudadano peruano que debía ser entregado a las autoridades del vecino país. Bolivia puso fin a su misión de paz en Haití. Su participación de mantenimiento de paz en Haití con el repliegue de su último contingente, que durante los últimos 6 meses realizó las tareas de seguridad y ayuda social, ha finalizado esta semana. Con el repliegue de Haití, Bolivia cierra su participación con contingentes en las fuerzas de paz de la ONU. Antes había colaborado en estas mismas tareas en Angola, en Costa de Marfil y el Congo. A Haití, desde el 15 de septiembre del 2006, le viene colaborando y han sido desplazados 15 contingentes con 205 miembros respectivamente. El que retorna este 29 de mayo está compuesto por 20 mujeres y 185 varones. Este sería el último grupo de oficiales de operaciones enviados por Bolivia hasta Haití. La Expo Norte 2015 alcanzó los $10.5 millones entre intenciones de negocios y ventas concretadas hasta el sábado, cifra que supera la expectativa de la organización, pues en el 2014 se llegó a los $8.5 millones, según informó Raimi Vargas, presidente de la feria que se realiza en Montero. Este es un resultado excepcional para nosotros, expresó Vargas, y agregó que con el movimiento del domingo se prevé superar los $12 millones. Destacó el empuje del sector comercial y el sector pecuario. Respecto al ingreso del público, hasta el sábado bordeaba los 40.000 asistentes y se espera que culmine cerca de los 50.000 visitantes. La vitrina comercial más importante del norte integrado se realizó del 19 al 24 de mayo. Preparan el tallado de la cruz para el altar del Papa. 6 de las 10 columnas están listas para ser colocadas. Las otras serán terminadas esta semana. Actualmente se tienen 40 trabajadores participando de esta mega construcción que previene precisamente esperar al Papa Francisco cuando visite Bolivia del 8 al 10 de julio. Antonio García, junto a sus 3 hijos y un sobrino, trabajan arduamente sobre la madera para tallar la cruz misional que se colocará en el altar para la misa del Papa Francisco a los pies del Cristo Redentor. Paralelamente terminan el tallado de 4 de los 10 horcones que tendrá esta obra. Revisamos ahora las principales cotizaciones económicas.
El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el euro, 7 bolivianos 62 centavos. El yen registra para hoy 0.056 bolivianos y el real brasilero continúa su ascenso, ubicándose hoy en 2 bolivianos 28 centavos. Toda la actividad deportiva acontecida este fin de semana le presentamos ahora. El partido indirecto por el ascenso y descenso de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano se reúne recién este lunes. El retraso se debe a una persistente lluvia en Bermejo. El mal tiempo reinante en la población de Bermejo impidió que el Club Sport Boys de Warnes pueda llegar vía aérea a la población de Bermejo, lugar donde se debía jugar el partido frente a Atlético Bermejo de Tarija, por lo que el partido debía jugarse precisamente el domingo por este indirecto y quedó postergado para hoy lunes desde las 15 horas en el estadio Fabián Tinlali. Atletismo, racquetball y tiro deportivo aportan con 21 atletas para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Los Juegos Panamericanos de Toronto están a la vuelta de la esquina y el representativo nacional ya tiene las 32 atletas que estarán en competencia, de los cuales 21 se reparten entre atletismo, racquetball y tiro deportivo, siendo estas las que mayores posibilidades tienen de subir al podio y obtener una medalla. El torneo inicia el 11 de julio y los deportistas nacionales, en su mayoría, se están preparando en el país. Son pocos los deportistas que podrán entrenar afuera del país con miras a los Panamericanos. Solo Jaime Quintanilla y Esteban Jafar están preparándose en un centro de alto rendimiento en Suiza, mientras que los tenistas Hugo Delien y Roberto Daza compiten en el exterior, además de Rudolf del tiro deportivo, quien viaja hoy a la Copa Mundial de Tiro Deportivo en Alemania. La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en Argentina para continuar su preparación rumbo a la Copa América 2015. La selección nacional llegó al final de la tarde de este domingo a Buenos Aires, Argentina, después de 3 horas de viaje desde la ciudad de Santa Cruz. Los deportistas viajarán en las próximas horas a Mendoza, donde será el búnker de la Verde. Bolivia permanecerá en Argentina durante 14 días. Primero trabajará en Mendoza, donde jugarán un partido amistoso ante la selección de Venezuela. Después se enfrentará a Argentina el 6 de junio, con lo que cerrará su preparación antes de su debut ante México el 12 del mismo mes en la Copa América Chile 2015. Bolivia y México integran el grupo A junto a Chile y Ecuador. Esta última selección dirigida por el ex seleccionado nacional Gustavo Quinteros. Aquí en Bolivia News, a través de Bolivia Web TV, les hemos presentado lo más destacado en informaciones para este inicio de semana. Como siempre, es un placer. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.